Quería empezar mostrando tres tapas diferentes de este libro, que es Los años de espera, de Fumiko Enchi. Es el segundo libro de Enchi que llega a Argentina, por lo menos, traducido al español, y teníamos tres tapas posibles. Tal vez hay quienes hayan leído esta, tal vez hay quienes hayan leído esta, y también está la otra, que hay como una mujer de espalda, tal vez subiendo en ese camino que tiene que ver con el título. Ahora nos metemos en esto. Pero bueno, ya como desde el principio hay tres tapas distintas que dicen tres cosas distintas, ¿no? En una aparece como algo eh, más blanco, más luminoso, más desde la espera. No sé, el otro día, el sábado pasado, una compañera decía que eso parecía una escena de una película directamente, ¿no? Como que por los colores, tal vez. Y la otra del otro costado, mucho más cálida. Tres posibilidades. Fumiko Enchi nació en Tokio con el nombre de Fumi Ueda en 1905 y murió en 1986. Es hija de un filólogo y lingüista, lo que le permitió desde pequeña tener a su alcance una gran variedad de libros. Enchi tenía muy mala salud, por lo que no asistió a la escuela de pequeña y recibió clases en su casa. Ya de más grande, a los 13 años, fue a la Universidad Femenina de Japón, pero también tuvo que dejar de asistir después de 4 años por problemas de salud. Sin embargo, ella no se quedaba en su casa, sino que asistía a eventos literarios y de esa manera continuaba con su formación como escritora y dramaturga. Esto de que, aunque no iba a la escuela, igual seguía haciendo cosas y seguía muy conectada con otros eventos. Ahora nos vamos a interiorizar un poco más, pero aparece en sus libros con la relación que tienen con la sociedad y con el momento en el que fueron producidos, ¿no? En Japón fue de gran importancia su trabajo por traducir el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu desde un japonés antiguo a uno contemporáneo. Este libro es parte de una trilogía de Enchi. En realidad, no sabemos si Enchi lo planteó como trilogía. Yo estoy planteando que es una trilogía por el título, que son tres títulos que contienen el onna. Onna no Fuyu, Onna Saka y Onna Men. Onna en japonés es mujer y Onnamen fue traducido como máscaras femeninas. Luego les muestro la tapa porque creo que ahora se está viendo la diapositiva. Fue traducido como máscaras femeninas, ¿no? Entonces, en ese femeninas tal vez se recupera algo de ese onna, algo. Y sin embargo, Onnasaka, que es este que leímos esta vez, se tradujo como los años de espera. Lo cual ahí ya hay toda una cuestión eh, que tiene que ver con la traducción. El Onnasaka viene de los templos japoneses en donde estaba el Onnasaka y el Otoko-saka, que son dos tipos de caminos o escaleras que llevan a los santuarios, diferenciándose principalmente por la dificultad del ascenso. Onnasaka, el camino de las mujeres, es menos empinado y tiene una pendiente más suave, diseñado para ser accesible a personas mayores, mujeres con kimonos o niños. Y por otro lado, Otoko Saka, camino de hombres, es más empinado y directo, con escalones pensados para aquellos que buscan un ascenso más vigoroso y físicamente demandante, visto por algunos como una prueba de fortaleza y determinación. Entonces, Otokosaka, el camino de hombres, es más empinado y directo, y Onnasaka, el camino de las mujeres, es menos empinado y tiene una pendiente más suave, diseñado para ser más accesible a personas mayores, mujeres con kimonos o niños. Y ahí yo decía como ironía de Enchi o una crítica social, digo, el título refiere a un camino que se construye para que las mujeres suban más fácil. Y la vida es un camino construido para las mujeres, para que las mujeres suban más fácil. Digo, el libro se llama Onnasaka y es un libro que justamente habla de la vida, ¿no? ¿Qué muestra Enchi en su libro? ¿Qué sentido cobra esto cuando leemos que Tomo, ya avejentada y con dolor de piernas,
termina subiendo sola una pendiente nevada, ¿no? Yo sentía cuando yo sabiendo que ese era el título y lo que significaba, cuando leía esa escena era como, wow, Enchi. Em, entonces me parecía interesante recuperar esto del título, ya que nosotros tenemos, bueno, los años de espera nos dice algo, pero siento que Enchi con el Lon Nasaka nos estaba diciendo algo que era mucho más profundo y tal vez un poco puede permitir una lectura irónica, ¿no? De todo lo que hacía. Y también está la crítica social y política ahí en Enchi. Enchi estaba al tanto de lo que pasaba políticamente en la problemática ambiental y de cómo se movían los políticos. Eso habla de una conciencia política de Enchi. El ejemplo más explícito está en la página 84 de la publicación de Chai, que dice, Shirakawa no podía sino sentirse defraudado por aquel hombre que, en nombre de su lealtad a la nación, había empleado los mismos métodos que los saqueadores para destruir casas con el propósito de construir carreteras y que había desatendido los daños de la contaminación de la región del río Watase a fin de priorizar la prosperidad en las minas de cobre de Ashio. Entonces, a mí me llamó la atención esto que decía sobre el río Watase y fui a buscar qué pasó con el río Watase y resultó ser que el río Watase justamente era un río importante en el norte de Tokio y ahí se revelan como dos caras en su cuenca, un lado luminoso y un lado oscuro, decía este blog del cual saqué la información, que era el blog Laberinto Ferroviario de Tokio, y dice que, bueno, el lado luminoso es un chorro claro, que es especialmente hermoso durante abril y mayo, cuando todos los bosques a lo largo del río están recién verdes, y entre octubre y noviembre, cuando las hojas cambian de color, pero que por otro lado también fue un punto muy importante referido a la contaminación ambiental por los recursos de cobre que se encontraron en el siglo XVII y que se desarrolló esta mina durante mucho tiempo. Em, pero después de adoptar las tecnologías mineras modernas del fines del siglo XIX, la gente sufrió con este veneno mineral como el gas y el agua de las refinerías que salían de ahí. Entonces, finalmente la mina se cerró en 1973, después de disminuir la producción, y ahora hay un museo y bueno, quedó la parte más hermosa del valle. Pero bueno, resultaba también interesante cómo Enchi, esto que decíamos, bueno, Enchi estaba enferma, no podía ir a la escuela, pero sin embargo estaba muy conectada con todo lo que pasaba en el mundo en ese momento y toma en especial algo que tiene que ver con la cuestión ambiental para referirlo. Ahora venía la propuesta de lectura, cómo se presenta el binomio interior-exterior en la narrativa de los años de espera de Enchi. Bueno, entonces mi propuesta de lectura es una que, por supuesto, ustedes podrán tener muchas otras y algo que les comentaba también un poco por el grupo de WhatsApp es que también tal vez hay personas a las que les sirve hacer esto, como hacer propuestas de lectura y demás, porque realmente es lo que nosotros hacemos en nuestras materias. Entonces, lo mismo, si hay alguien viendo esto a futuro o ahora en el presente que tenga ganas de cursar materias de letras y les sirva en especial como prácticas para lo que después nos evalúan, también lo pueden aprovechar. Eh, no hay problema, está más que abierto. Quiero cambiar. ¿Ustedes lo están viendo ahora? Yo veo Excelente, ahí está. Yo toqué algo la propuesta de lectura, cómo se presenta el binomio interior-exterior. ¿Eso? Sí, sí, excelente. Bueno, entonces eso. Como que nosotros hacemos mucho esto en letras. Por supuesto que si hay gente de letras y quiere aprovechar el espacio para hacer propuestas de lectura o para después mismo escribir reseñas, que en realidad también es muy parecido a lo que hacemos en los parciales, bueno, todo eso, también la idea del espacio es que pueda servir para quien le sirva tener ese ejercicio y por supuesto que ese ejercicio también va a servir a lo que decía antes de sumar información y sumar propuestas de lectura y sumar miradas a textos que por el momento son poco difundidos tal vez en nuestro país, en nuestro idioma, digo,
son difundidos, porque por suerte tenemos esta traducción que salió este año, lo cual está buenísimo y es un montón, entonces habla también de un poco de, bueno, que cada vez se están difundiendo más, pero bueno, podemos sumar un poco a eso. Entonces, mi propuesta de lectura es cómo se presenta el binomio interior-exterior en la narrativa de los años de espera de Fumiko Enchi. Yo sentía cuando lo leía que los años de espera de Fumiko Enchi despliega de manera constante la tensión entre lo interno y lo externo, una cuestión entre el adentro y el afuera, eh, que a la vez se necesitan, digo, no hay adentro sin afuera y no hay afuera, entonces ahí se presenta como algo eh, que a mí me resulta muy interesante. Y esa dualidad atraviesa tanto la vida íntima de los personajes como las exigencias sociales y políticas de la época. Aparecía como una cuestión relacionada con la familia y la sociedad, ¿no? Como hay una oposición en la que existe una intimidad familiar y por otro lado la vida social. Aparece la familia, dentro de la familia se sufren humillaciones y afuera en cambio se valoran las apariencias, ¿no? Supongo que cuando alguien se convierte en lo que Shirakawa se ha convertido, esas cosas se tornan necesarias, dice Kim. Es lo que la sociedad espera de un hombre como él, le dice Tomo, le responde Tomo, ¿no? Entonces, cómo se ve mucho en este libro esta cuestión de lo que la sociedad espera de, pero a la vez cómo refleja en Chi toda esa cuestión interna de la familia y todo lo que hace Tomo para sostenerla, ¿no? Adentro de la familia se tejen muchos contactos y cosas, y por fuera se muestra todo como corresponde. La sociedad a la vez espera algo de cada persona, o de cada familia también un poco en ese momento. Shirakawa parece ser quien menos conflicto tiene en ese sentido, quiere amantes y las tiene, quiere mostrarse con ellas y lo hace. Entonces ahí la brecha entre lo que quiere él y lo que la sociedad quiere de él no es tan grande. Y no es que no represente una interioridad, sino que la sociedad espera que la controle y la controla. Es como mucho más chato el personaje. Yo sentí un poco eh, que es casi un recurso, o tal vez puede ser que Enchi lo haya usado, o que tiene ese efecto, lo que Enchi hizo en realidad, que hace que tal vez no empaticemos tanto. Más después abriremos, por supuesto, la conversación para ver quién empatiza con quién, pero a mí lo que me pasaba cuando leía era esto, ¿no? Sentía como de pronto Shirakawa era esto, ¿no? Quiere amantes las tiene, quiere mostrarse con ellas lo hace, entonces no hay ahí como un conflicto tan grande entre lo que espera la sociedad y lo que quiere, entonces eh, eso hace que uno no empatice tanto con esa persona, con ese personaje. La sociedad espera que controle su interioridad y la controla. Resiste con los brazos cruzados a la soledad que, como un viento oscuro, rodeaba su cuerpo y su mente. Incluso cuando lo hieren, aguanta porque dicen que un hombre verdadero no muestra su dolor ni su pensar. Aparece Kono también, el estudiante que va a trabajar a la casa, y había un poco esta dicotomía del adentro y del afuera, se veía un poco ahí. Pero también me pasaba un poco esto, que tampoco conocemos mucho si existen conflictos en su interior. De hecho, es claro que él intenta acercarse a Suga, pero como considera que Suga mantenía distancia con él y que no era asertiva, cosa que Kono no lograba entender del todo, la relación no fue más que una amistad. Eh, Acá hago un paréntesis, va a aparecer un poco después, pero también en algo que presentó otra compañera la semana pasada, nos hablaba mucho de cómo estaban organizados entre familias en ese momento en Japón, entonces tampoco estaba bien visto que una familia como la de que Kono, que provenía de una determinada familia, termine saliendo con Suga, que provenía de otra familia. Entonces también aparecía ahí esta cuestión. Yo tomo eso que dijo la compañera para ponerlo en mi análisis de cómo, bueno, también cómo el afuera, lo que no está bien visto, influía en el adentro, que es una relación entre dos personas.
En cambio, Tomo, veníamos de esto de Shirakawa, de Shirakawa y de Kono, el estudiante, que no presentaban tal vez una brecha tan grande entre lo que se mostraba para el afuera y lo que sabemos por lo menos que vivían en el adentro. En cambio, Tomo sí encarna la contradicción, ¿no? Tomo obedece el mandato de buscar concubinas para su esposo, pero lo vive como un acto cruel y cercano a la esclavitud. Una de las escenas más potentes, creo yo, del libro es esa en la que Tomo arma la cama para su marido, sabiendo que él se va a ir a dormir con Suga y después la desarma temprano para que nadie la vea. Es decir, algo en ella sufre y le gustaría que pase otra cosa a su interior, pero al exterior va y busca las concubinas para el esposo, ¿no? Entonces ahí aparece esta cuestión de las relaciones. Cada relación, cada vínculo es un adentro y cada vínculo de Yukitomo con cada mujer está también mediado un poco por el afuera. Cómo se relaciona Yukitomo y Tomo con Michimasa también es otro ejemplo de eso. Hay un textual que dice, nadie podría imaginar la tristeza y el sufrimiento que había atravesado Tomo durante años debido a la personalidad egoísta y casi al borde del retraso mental de Michimasa. Michimasa, recordemos, es el hijo de Tomo y Yukitomo. Por muy tiránico que fuera, Yukitomo tenía el suficiente sentido común para entender que su lugar en la sociedad dependía de otros para preservar su rutina. En ese punto era un hombre irreprochable, pero la mente de Michimasa, en cambio, parecía inmune a los principios de moralidad y de amor que habían sostenido las creencias de Tomo hasta entonces. Entonces, este textual me parece que tiene muchísimo de todas estas cuestiones que vengo trayendo en esta presentación, que tiene que ver con Tomo. En Tomo sí vemos ese interior que, bueno, nadie podía imaginar, pero nosotros lo vemos, lo sabemos, porque justamente está escrito esto de la tristeza y el sufrimiento que había atravesado durante años. Eh, y Yukitomo, por otro lado, que dice, bueno, mi lugar en la sociedad depende de otros, como mucho más pensando en eso directamente, ¿no? Sin dar tanto lugar a justamente el interior, controlándolo, como decíamos antes. Y también pensemos en cómo lo resuelven esto, ¿no? Lo mandan lejos a, a Michimasa. Michimasa no cumple con lo que la sociedad espera de un miembro de esa familia y lo envían lejos. Al igual que después van a dar en adopción al bebé del adolescente. Otro caso que muestra cómo la percepción de los otros desnuda lo que se oculta en el interior es esta cuestión de Kono con Suga. Kono, que podía ver claramente cuán insatisfecha se sentía Suga en la casa y la llama señora. Y ese gesto revela un adentro distinto al que la familia proyecta. Suga a la vez rechaza y desea esa denominación, ¿no? Como lectoras y lectores sabemos que cuando lo escucha siente una caricia en los oídos que le genera un placer indescriptible, ¿no? Un adentro que desea que eso suceda y a la vez le piden que no la llamen así porque no estaría bien visto. Entonces, ¿cómo termina ahí influyendo ese afuera en lo que se dice y reprimiendo, si se quiere, el adentro, porque en realidad deseaba de este vínculo más cercano y le gustaba que la llamen señora? El vínculo con Kono, bueno, esto se convierte en otro adentro que se ve perturbado por el afuera. Acá esto que decía que iba a aparecer después, que tiene que ver con las familias de diferentes clases. Después aparece la cuestión de la política y la vida doméstica, ¿no? La elección de Enchi de situar la trama en una familia influyente no es inocente. El afuera político se sostiene en el cuidado obsesivo del adentro doméstico. Yukitomo comprende que su posición pública depende de preservar ciertas rutinas, un poco eso aparecía en un textual que leí antes, y sin el control del adentro, el prestigio del afuera no puede sostenerse. A la vez también, y en relación y casi cerrando todo esto que vengo diciendo, es como el afuera para el hombre y el adentro para la mujer, ¿no? La novela es explícita en este punto.
Tomo consideraba a Yukitomo igualmente despreciable, pero su anticuado código de valores dictaminaba que la moral de un hombre debía ser juzgada solo por su vida pública, mientras que la de la mujer debía medirse por el cuidado del vínculo con su hombre. Entonces, esto, ¿no? Como a Yukitomo le parecía como mucho más importante todo lo que tiene que ver con la vida pública, tiene sentido por cómo era visto eso en la sociedad, mientras que también a Tomo se la medía un poco, la moral de una mujer se mide por el cuidado de lo interno, del vínculo con el hombre, que también ese vínculo con el hombre sabemos porque leímos la novela, o si no la leyeron, les cuento, tenía que ver con que Tomo manejaba un montón de cosas para que el vínculo con ese hombre pueda funcionar, entre comillas, de alguna manera. Digo, ella visitaba las otras tierras, controlaba todo lo económico de la casa, ¿no? Hacía como, movía todas las telarañas o las marionetas y controlaba como todo para que todo pueda funcionar y que realmente esto pudiera ser todo bien visto. Entonces a los hombres se los juzgaba por lo que proyectaban hacia el afuera y a las mujeres por cómo sostienen el adentro. Pequeñas conclusiones o conclusiones. Por un lado, eso, a raíz de esta tensión entre el afuera y el adentro, Enchi logra que empaticemos más con ciertos personajes por su complejidad que con otros. Enchi elige también qué mostrarnos de cada personaje. Conclusiones. Retomo desde esta parte, si algo se traba, se corta, por supuesto, o si algo quedó sin decir, me aparece el cartel de su conexión a internet es inestable, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Entonces, decía esto. Por un lado, a raíz de esta tensión entre el afuera y el adentro, Enchi logra que empaticemos más con ciertos personajes por su complejidad que con otros. Enchi elige qué mostrar de cada uno de los personajes y elige qué profundidades mostrar y de quién, qué sentimientos mostrar de cada uno, e incluso esto que estuvimos analizando, que decía, bueno, Michimasa o Yukitomo tal vez no tienen tanto conflicto entre lo que se espera de ellos y lo que realmente sucede, porque quiere antes las tiene, quiere mostrarse así lo hace. Eso también es una elección de Enchi, mostrar eso. Digo, pensemos que siempre que un autor o autora escribe está haciendo un recorte de lo que quiere mostrar, un recorte de lo que quiere que se vean. Eh, y por otro lado, Tomo, por ejemplo, nos muestra así esa complejidad que tiene que ver con, bueno, hace todo lo que se espera para el afuera, pero a la vez arma y desarma la cama, esperando tal vez que su marido vuelva a la noche, aunque sabe que ni siquiera va a volver. Entonces es es un símbolo como recontra para adentro eso. Me parece fuertísimo esa escena, perdón si la voy a traer muchas veces. Pero después de todo también pensaba, ¿no? ¿Quién no tuvo que hacer algo para quedar bien en la sociedad y por dentro, por las noches, sentía que su deseo iba para algo opuesto, ¿no? Como Tomo que hace y deshace en la cama. Y por otro lado, esto de que no parece inocente que Enchi elija una familia con influencias políticas, ¿no? Esta decisión deja otra pregunta abierta, que es qué importancia política tiene el sostener las apariencias y no ¿qué importancia política tiene sostener las apariencias y no apostar por una transformación verdadera? Gracias.